Nada es imposible, mi Rey. Hoy clamamos en el nombre poderoso de Cristo, ese nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla y toda boca confesará que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Clamamos su asistencia, mi Señor. Clamamos la presencia de ángeles guerreros que peleen en el mundo espiritual por las almas. Atamos y reprendemos todo espíritu contrario, mi Señor, que se mueva en este lugar. En el nombre poderoso de Jesús, reprendemos toda hueste que se haya posesionado en este lugar y se ha adueñado de este lugar. Padre, oramos para que en el nombre de Jesús las almas sean libres. Todo el que está oprimido y atado por Satanás esta tarde sea libre por la palabra, sea libre por su presencia, sea libre por el sacrificio de Cristo en esa cruz. Padre, clamamos libertad en este lugar, clamamos su presencia, clamamos el mover de su Espíritu Santo. Donde se mueve su Espíritu Santo, ahí hay libertad para adorarle, ahí hay libertad para amarle, para exaltarle, para creer en usted. Hoy clamamos por las almas que están en depresión, en angustia. Padre, revéleles que hay poder en su presencia, hay poder en el nombre que es sobre todo nombre, que hay poder en ese nombre que tiene la potestad de echar fuera toda hueste satánica. Hoy oramos en el nombre poderoso de Jesús para que su palabra, que es viva, poderosa y es como espada de dos filos, que penetra hasta el alma para llevar arrepentimiento, para llevar convencimiento de pecado, para llevar revelación de la gracia extendida. Hoy oramos para que usted haga la obra en el corazón de la gente. Rompa cadenas, mi Señor. Quite toda venda que obstaculiza que las gentes vean su gran nombre y crean en usted. En el nombre de Jesús, esta tarde confiamos y creemos que usted hará lo que solamente usted puede hacer. Aleluya. En Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos. Amén, aleluya, gloria al Señor. Vaya conmigo al Evangelio según Mateo en el capítulo 16. Gloria al Señor. Mateo capítulo 16. Si usted está en su casa, acompáñeme a leer la Biblia. La Biblia es única y es la palabra del Señor. Sin importar la versión que usted sea, esa es la palabra de Dios y es poderosa. En el Evangelio según Mateo capítulo 16, versículo del 13 en adelante, dice la palabra. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amigo y hermano, esta tarde la gran pregunta para usted y para mí es, ¿quién es Jesús para usted? La palabra dice que cuando Jesús caminaba entre nosotros para hacer la obra redentora que se le había delegado, en una de esas ocasiones le preguntó a sus discípulos. Esta pregunta no se la hizo a un desconocido, se la hizo a sus discípulos. Y les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué han oído por ahí que la gente murmura de quién soy yo? Y entonces dice la palabra que ellos empezaron a darle algunas respuestas. Y ellos habían oído cómo la gente hablaba y decía, él tiene que ser Elías, él tiene que ser Jeremías, o quizás Juan el Bautista que recién han decapitado. Y la gente murmuraba y hablaba y decía que Cristo era un personaje de los que ya habían venido antes, por cuanto él hacía grandes cosas. Pero Jesús le dijo a sus discípulos, a los que creían en él, ¿y ustedes quién creen ustedes que soy? Esto es una buena pregunta. Y entonces dice la palabra que nadie respondió, excepto Pedro.
Y Pedro le dijo, pues tú no eres un profeta, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Tú eres el Hijo del Dios único y verdadero, el Dios de Abraham, de Jacob, el Dios que es sobre todos los dioses, el eterno, el gran yo soy, el que vive por los siglos de los siglos, el que le permite a usted respirar este día, el que le permite a usted la vida, pero el que tiene el poder y la potestad para tomar la vida también. Entonces él le respondió y le dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo del gran yo soy. Y Cristo le respondió a Pedro, bienaventurado y dichoso eres Pedro, porque la revelación que ha recibido no la puede dar un hombre. La revelación de quién es Cristo la da el Eterno, la da el Padre. Por eso Cristo dijo que es a quien el Padre lo quiera revelar. Bendito sea su nombre. Así que Cristo le dice a Pedro, muy bien Pedro, eres bienaventurado, eres dichoso, porque siendo hombre sujeto a muerte, el Eterno quiso revelarte quién soy yo. Y ciertamente Cristo es el ungido de Jehová. Cristo es el Mesías Redentor que había de venir para traer esperanza y salvación. Yo no sé quién es Cristo para usted. Yo no sé qué representa Cristo para usted. Pero hoy vine a decirle quién es Cristo. Quizá para usted Cristo es una religión. Quizá Cristo es un costumbre, una tradición. Él no es eso, bendito sea su nombre. Él es el Rey de Reyes y Señor de señores, que se despojó de su gloria, dice la palabra, y tomó forma de hombre y fue a la cruz a pagar el precio por sus pecados y mis pecados. Pero que al tercer día se levantó, resucitó y ascendió a la gloria, de donde vendrá como el Rey de Reyes, dice la Biblia, todo ojo le verá y será como un fuego, será algo poderoso, tan grande que ningún ser humano logra entender cuán grande es Él. Cristo no es una religión, Cristo no es un personaje más, Cristo no es una tradición, Él es el grande de Israel, bendito sea su nombre. Él es el que te da salvación cuando vienes a Él. Cristo, amigo y hermano, no es un personaje más. Hay dolor en el corazón de Dios al ver la indiferencia del hombre a la palabra de Él. Aquí hoy no te vamos a predicar religión, te vamos a predicar quién es Cristo. Las grandes religiones del mundo miran a Cristo como el gran profeta. La gente de aquel entonces miraba a Cristo como Elías o Jeremías. ¿Cómo lo miras tú? Porque cuando tú eres indiferente a su presencia, cuando eres indiferente al llamado, tú lo miras menor que Isaías y Jeremías. Tú lo miras más pequeño que Juan el Bautista. Pues hoy quiero que sepas que no es ni Jeremías, ni Isaías, ni ninguno de los grandes profetas. Él es más que todos los profetas juntos. En Él habita la deidad, en Él habita el Espíritu del Eterno, que es el que hace milagros, el que salva el alma de la condenación eterna, el que hace que las huestes del infierno huyan. Ese es Cristo, bendito sea su nombre. La palabra nos enseña que Cristo es el que tiene el poder y la potestad para salvar tu alma de la condenación eterna. La Biblia dice que por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Eso es afuera. Dice que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, hay un decreto condenatorio sobre todo ser humano que aún no ha confesado que Jesús es el Señor y Salvador de su vida. ¿Por qué? Porque ha pecado, dice la palabra. Porque todos se apartaron, decía Isaías 53. Cada quien se descarrió e hizo lo que quiso. Por eso está destituido de la gloria de Dios. Pero la palabra dice que Cristo Jesús es
el que tiene potestad para salvar tu alma y liberarla de la condenación eterna. Bendito sea su nombre, porque la Biblia dice que tú no buscaste a Cristo, Cristo te buscó. Cristo te está buscando esta tarde al enviarnos aquí a predicar su bendito evangelio. Cristo escogió a sus siervos para predicar el evangelio porque te ama a ti, bendito sea su nombre, porque me amó al salvarme, pero te ama a ti, quiere salvarte esta tarde. La palabra dice que Cristo es el único que puede salvar tu alma de la condenación eterna. En Juan 3:16 dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra también dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en el Hijo, dice la palabra, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios estará sobre él. Y Jesús respondió en Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cristo es el único que puede salvarle, amigo. La religión nada puede hacer por usted, nada. Los hombres nada podemos hacer por usted, pero aquel que bajó del cielo, aquel que tomó forma de hombre, y no cualquier hombre, sino un siervo, dice la palabra, y en la condición de siervo fue al madero a pagar el precio de sus pecados y de mis pecados. Él sí puede salvar su alma. Él sí tiene el poder para salvar tu alma. La religión no puede salvar tu alma. Por eso tú tienes años de tener religión, pero no logras superar la amargura y el dolor y el sentimiento que te atraganta y el miedo a la muerte. El miedo a la muerte es un claro mensaje que no estás listo para irte. Porque el miedo a la muerte es esa palabra que viene a tu alma y te dice: alma, si murieras hoy vas al infierno. Por eso tiene miedo de morir. El alma sabe para dónde va. Pero la palabra dice que Cristo vino para que el alma fuera libre de la condenación eterna, y que el día que tú y yo muramos nos vayamos con un gozo inefable, diciendo: yo sé que voy a la morada celestial, yo sé que voy a la casa de papá, yo sé que me esperan mansiones en el cielo, porque soy buena. No, porque Él prometió que a los que creían en Él no solo tienen salvación, sino una morada celestial. Aleluya. Eso es hermoso. La palabra dice que Cristo está interesado en salvar su alma, amigo. Yo quiero decirle esta tarde con mucho cariño: nadie te amará más que Cristo, nadie. Lo que te detiene para venir a Cristo es una trampa de Satanás y un engaño. Todo aquello que se interpone para que usted venga a recibir el regalo más grande que usted haya recibido en la vida es una trampa de Satanás. Porque usted no tiene que venir a recibir una religión como quizá le han enseñado. No, usted tiene que creer en Cristo, tiene que confesar a Cristo y tiene que creer que el sacrificio de Cristo es suficiente para que el día que usted muera vaya a la patria celestial. Que no lo engañen. Si se muere sin Cristo, se muere sin esperanza. Si se muere sin Cristo, ya no habrá oportunidad, porque después de la muerte ya no hay oportunidad para salvación. Pero amigo, Cristo, porque usted hoy tiene que preguntarse: ¿quién es Cristo para usted? ¿Por qué le cuesta tanto ir a una congregación y adorar? Es que no ha conocido a Cristo. Porque la palabra dice que Cristo es el que tiene potestad para salvarnos. Pero Cristo también es el único que tiene potestad para interceder por nosotros ante el Padre Celestial. Dice la palabra que cuando Cristo fue bautizado, escuche esto, vino el Espíritu del Eterno sobre él en forma de paloma. Eso es un lenguaje figurado, como sea que haya venido. Vino sobre él.
Y se oyó una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El único que tiene complacencia, el único que es agradable a los ojos del Padre es Cristo. Por eso Cristo es el único que tiene el poder y la potestad para interceder por usted y por mí ante el Padre, porque es el único al cual el Padre va a escuchar. Esto es una gran verdad que usted tiene que escuchar hoy. Mire lo que dice la palabra en 1 de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La palabra nos enseña que Jesús es el único mediador al cual se le ha dado la potestad de interceder por usted y por mí ante el Padre. Cuando usted viene a Cristo, cuando usted confiesa a Cristo y cree en el sacrificio de Cristo, entonces el Padre ya no lo mira a usted y a mí como lo que somos pecadores. Él mira el sacrificio de Cristo. Y el sacrificio de Cristo le da complacencia, le agrada. Entonces Él ya no mira a mi persona, Él mira el sacrificio de su Hijo y dice: tengo complacencia. Bendita gracia. Por eso nosotros necesitamos a Cristo, aleluya. La Biblia dice que Jesús es el único camino, la única verdad, el único que nos lleva al Padre es Cristo. Por eso usted y yo necesitamos a Cristo. ¿Quién es Cristo? Cristo es el único que te puede salvar, amigo. ¿Quién es Cristo? Es el único camino al Padre, el único que tiene la potestad para interceder por nosotros ante el Padre. Pero me encanta porque Cristo también es el único que puede sanarte. Cuando la gente cree en todas esas mentiras de la brujería y esas cosas y van a los brujos no te pueden sanar. Los brujos te quitan la enfermedad que llevas aparentemente, pero te ponen unas 3 más. Y por eso la gente que va a esos lugares siempre es desdichada, triste, amargada, con demonios y ruidos en las casas. Porque el único que tiene el poder y la potestad para sanarte, y para sanarte de verdad, y para sanarte para siempre, y para darte días buenos, ese es Cristo, bendito sea su nombre. Porque a Él se le dio la potestad. Mira lo que dice la bendita palabra. La palabra dice que cuando Cristo caminaba por esta tierra, Cristo hizo muchos milagros. Hubo una ocasión allá en Lucas 8 del 43 en adelante, donde una mujer que tenía flujo de sangre desde hacía 12 largos años, vino a Cristo con el alma destruida, con el cuerpo adolorido y débil. Pero en su alma ella sabía que ese era el Mesías prometido, que ese era el que había sido prometido en el libro de Isaías, que Él era el grande. Y ella decía en su corazón: si tan solo toco el bordo de su manto, yo seré sana. ¿Y por qué ella tenía tanta fe? Porque ella sabía quién era Cristo. Los israelitas sabían, pero les costaba creer. Igual que nosotros hoy en día sabemos quién es Cristo, pero nos cuesta tomar una decisión. Y la palabra dice que tal cual cuando la mujer tocó el borde del manto de Cristo, la mujer fue sana del azote. Y nunca más hubo demonio que la azotara con tan miserable enfermedad como era el flujo de sangre. Pero dice que también había ahí un principal llamado Jairo, que tenía solo una hija de 12 años y que estaba muriendo. Y Jairo fue a Cristo sabiendo que Él es el que tiene potestad para dar vida a los muertos, para dar esperanza a los cautivos. Bendito sea su nombre. Y dice la palabra que mientras Cristo sanaba a la mujer, la hija de Jairo murió. Pero yo quiero decirte ahora, sin importar cuán muerto tú estás,
Hay poder en Cristo para levantarte, para hacerte que tengas vida y para que la tengas en abundancia y para que vivas con mucha esperanza. Bendito sea su nombre. Dice que el Señor miró a Jairo y le dijo: Jairo, tranquilo, cree Jairo. Amo a Cristo. Porque cuando todos te dan la espalda, cuando no hay esperanza, Cristo puede llegar y sorprenderte. En el día más oscuro, amigo, cuando nadie está ahí, cuando te faltan fuerzas, quizá cuando caminas a la muerte, y yo quiero que sepas que Cristo no se ha ido de tu lado. Eres tú el que no lo está mirando, eres tú el que no le está creyendo, pero Cristo sigue ahí porque Él es tan bueno. Dios mío, Él es tan bueno. Y dice la palabra que Jairo creyó a Cristo y Cristo resucitó a la hija de Jairo. Usted puede leer toda la historia bíblica en Lucas 8 del 43 en adelante. Dios mío, sanó a la mujer con flujo de sangre, pero también resucitó a la hija de Jairo. Pero la Biblia también dice que mientras él caminaba, 10 leprosos le encontraron en Lucas 17 del 11 en adelante. Y Cristo los miró con ojos de misericordia. Los leprosos eran gente despreciada. Hoy en día no mucho se ve la lepra, pero hay mucha lepra espiritual. Y cuando tú estás con lepra espiritual, te desprecian, te menosprecian, te rechazan. Quizás cuando tú estás tan borracho que puedes pararte, la gente no te mira bien. No los culpes. Es que ellos están mirando cómo el enemigo te ha destruido y no entienden cómo tratarte. Pero yo quiero que sepas que Cristo también te está mirando y Cristo no te ha rechazado. Eres tú el que se ha alejado. Cristo puede sanar cualquier tipo de lepra espiritual, y eso es cualquier pecado, cualquier pecado. Dice la palabra que estos 10 fueron sanos y regresaron limpios. Si tan solo entendiéramos un poco lo que significaba la lepra, saltaríamos como los 10 leprosos. La lepra era una cosa impresionantemente incómoda y dolorosa. El que tenía lepra no podía ser parte de la sociedad. Tenía que vivir aislado con su dolor, su vergüenza y su sentencia de muerte. Pero cuando Cristo se encuentra con los 10 leprosos, la sentencia de muerte es cancelada. La sentencia de soledad es cancelada. Porque Cristo sí tiene poder para hacer grandes milagros en la vida de aquel que le busca de corazón. ¿Quién es Cristo? Es el que te puede salvar. Es el que está interesado en salvarte. Es el que puede sanarte y está interesado en sanarte. Pero también es el que puede liberarte del cautiverio de Satanás. Esto es poderoso. La palabra nos enseña que Cristo tiene poder para liberarte de toda atadura de Satanás y de toda atadura de pecado. En Juan 8 del 34 al 36 dice la palabra: y Jesús le dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo quiero que usted sepa, donde quiera que esté, porque algo me queda claro a mí: Dios es poderoso para salvarle donde quiera que usted esté, aún a través de las redes sociales. Quizá usted está en otro país y Dios puede llegar ahí para libertarle, porque Él es omnipresente. Para Él no existen fronteras, para Él no existe distancia.
La palabra dice que cuando usted peca se vuelve esclavo del pecado. Pero dice que aquel al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Si usted ha sido esclavo de la droga, en Cristo va a ser libre. Si usted ha sido esclavo de la promiscuidad, en Cristo va a ser libre. Si usted ha sido esclavo de la confusión de identidad, en Cristo vas a ser libre. Tú no naciste para ser títere de Satanás. Tú naciste para alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú naciste para ser libre, para ser feliz en Cristo Jesús, no para ser títere de Satanás. Que el Señor reprenda al diablo. Si tú estás esclavo del odio, de la amargura, Cristo te puede hacer libre. Nada es más doloroso que ser esclavo del odio, ese pecado tan oculto y tan dañino en el alma de la gente. Amigo, si es tu caso, hoy quiero que sepas que Cristo puede liberarte de esa amargura que te consume, de ese odio que te hace morir día a día, porque el odio también mata al cuerpo. Cristo tiene la potestad para liberarte de todo pecado. Cristo tiene la potestad para liberarte de toda lujuria, de toda envidia, de todo sentimiento que te tiene esclavizado. Hoy quiero que sepas que para Cristo no hay nada imposible. Él puede romper las cadenas de cualquier pecado, Dios mío. No hay imposible para Él. Él tiene poder para romper las cadenas. Si tú has pensado que tu pecado ya no tiene solución, ven a Cristo y aprende que en Cristo hay libertad. Que Cristo sí tiene la potestad para romper cualquier atadura de pecado. Y Cristo dijo en esta porción: y si no vienes al Hijo y te mantienes esclavo del pecado, no te quedarás en casa del Padre. Esto es doloroso. Porque esto significa que si usted muere atado por ese pecado, usted va a ir a una eternidad sin esperanza. Cristo no quiere que usted vaya allá. Por eso pagó en la cruz. Y si usted supiera lo que es el infierno, correría a los pies de Cristo. Hace unos días nos contaron que Dios en su infinita misericordia le reveló el infierno a alguien que nunca se enderezaba. Y cuando despertó, corrió a los pies de Cristo porque estaba impresionado y agradecido de que solo fue un sueño. Porque usted no tiene ni idea lo que es el infierno. Si el infierno no fuera tan temible, Cristo no hubiera venido a pagar el precio. No, Él no hubiera venido. Pero si Cristo vino a pagar el precio es porque Él sabe lo temible que es el infierno. Así que, amigo, usted no puede estar arriesgándose más, porque usted no sabe cuándo va a morir. Quizás muera hoy, mañana, y se despierte en una eternidad sin esperanza, recordando que Dios en su infinita misericordia le mandó a alguien que le dijera que en Cristo usted podía ir a la gloria, a la patria celestial, y no a una eternidad sin esperanza. No se arriesgue. Ni todo el oro del mundo, dijo Cristo, vale la pena si se pierde el alma. Usted ni siquiera oro quizás tiene. Lo que tiene es vergüenza y atadura de pecado. Dice, ni siquiera todo el oro del mundo, toda la riqueza vale la pena si se pierde el alma. Amigo, tú necesitas a Cristo. Pero la Biblia dice que Cristo también tiene potestad para liberarnos de las ataduras del mismísimo Lucifer. Si lee conmigo, dice la palabra allá en Colosenses 2, 14 y 15. Anulando el acta de los decretos que nos era contraria,
que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Quién es Cristo? El que venció al diablo. Aleluya. ¿Usted quiere saber quién es Cristo? Cristo es el que venció las potestades del infierno, venció la muerte, venció el pecado, pero también venció al mismo Lucifer, que era un arcángel y sigue siendo un arcángel, pero caído. No crea que ese es tan fácil. Solo Cristo puede detenerlo y sujetarlo. Pero Cristo puede, bendito sea su nombre. Si usted está con miedo porque quizá le hagan daño, quizá le hagan ojo, quizá le hagan hechizo, venga a Cristo, bendito sea su nombre. No hay ojo, no hay hechizo, no hay brujería que pueda permanecer ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea su nombre. La Biblia dice que Cristo clavó ese documento que Satanás tenía, que te reclama. Yo quiero que usted sepa, usted que no ha venido a Cristo, el diablo tiene una escritura suya. Dios mío, tan malcriado es Satanás, que tiene una escritura suya, con su nombre, con sus huellas. Y Satanás dice, es mío, es mía, pero dice que Cristo cogió esa escritura y la clavó en la cruz cuando tú vienes a Cristo. Me encanta eso. Cambia de dueño. El diablo no tiene más escritura mía ni suya, pero sí tiene la del amigo que aún no ha venido a Cristo. Por eso usted tiene que venir a Cristo, para que el diablo no tenga más documento suyo, sino que ahora Cristo le diga, no, él me pertenece, ella me pertenece. No hay nada que Satanás pueda hacer cuando Cristo dice, ella me pertenece, él me pertenece. Porque la palabra que hemos leído dice que Cristo venció a los principados, ¿verdad? La está leyendo conmigo, Colosenses 2:15. Y despojando, ¿sabe lo que significa despojar? Los echó, les quitó el poder y la potestad. Me encanta. Por eso cuando usted como hijo de Dios le dice, Satanás, te ato, te reprendo, te echo fuera en el nombre de Jesús, los despoja, los echa fuera. Aleluya. Entonces dice que los despojó, los desautorizó a ellos, a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Ay, Dios mío, escuche esto, amigo. Cuando se para aquí la palabra potestad, principado, es que allí encierra todo. Porque los demonios se clasifican en principados, en potestades. Por eso hay lugares donde hay un pecado recurrente y una atadura de la que la gente no puede salir. A veces alcoholismo, a veces adulterio, a veces idolatría, a veces es egocentrismo, porque hay una potestad que está reclamando las almas. Pero dice la palabra que Cristo los venció, bendito sea su nombre. Así que si usted y yo nos levantamos y decimos, desautorizamos toda potestad en este lugar y ordenamos que suelten las almas y que las almas puedan oír la palabra y puedan venir a Cristo, esos demonios se quedan sin poder. Amén. Porque el poder que los demonios tienen es exactamente el que tú les has dado. Pero Cristo es mayor. Cristo es mayor que todo demonio. Así que si usted vuelve a hacerse la pregunta, ¿quién es Cristo?
¿Quién dice la gente que soy yo?, dijo Jesús. ¿Y quién decís vosotros que soy yo?, les dijo Jesús. Y Pedro respondió: tú eres el Hijo del Altísimo. Y él le dijo: bienaventurado, porque esa revelación solamente viene del Padre. Amigo, hoy te he dicho quién es Cristo. Y te lo he dicho a la luz de la palabra, no a la luz mía. Ahora, la gran pregunta es: ¿qué tú vas a hacer con Cristo? ¿Dónde vas a poner a Cristo? Porque Cristo tiene que estar entronado en nuestro corazón. Tiene que ser el Señor de mi corazón. Y tiene que ser el Salvador de mi alma. Ahí es donde Cristo tiene que estar. Por lo tanto, la palabra dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que si usted hoy cree que Cristo es el que puede salvar su alma, que Cristo es el que pagó el precio por su salvación, que Cristo es el que tiene potestad para sanarle, que Cristo es el que tiene potestad para romper la escritura suya que el diablo tiene, que Cristo es el que puede liberarle de todo ataque de Satanás, porque lo venció en la cruz y lo venció al resucitar. Entonces tiene que venir, creer y confesar que Jesús es el Señor y Salvador de su vida. Bendito sea su nombre, porque esto es bien personal. Así que yo le voy a invitar a los hermanos que están aquí que se pongan en pie y oremos. Cierre los ojos. Es necesario que cierre los ojos por un momento, porque necesitamos vencer a los espíritus de distracción que nos meten gol. Que el Señor lo reprenda. Y por un momento vamos a clamar por las almas. Si usted quiere venir a Cristo y ser libre, esta tarde es suya. Esta oportunidad es suya. Él lo ha amado tanto que le ha dado esta oportunidad más. Si usted se va sin Cristo, ya no tendrá más oportunidad. Pero Dios le ama tanto que hoy le extiende su mano, le llama y le recuerda que Cristo puede salvarle y quiere salvarle. Que Cristo quiere sanarle, quiere liberarle, quiere darle una vida buena con esperanza. Padre, en el nombre de Jesús oramos esta tarde para que su palabra haga la obra que usted ha determinado que ha de hacer en cada corazón. Padre, aquí mismo y a la distancia, hasta donde este sonido llegue, Padre, obre usted en los corazones. Solo usted ama tanto como para llamar una y otra vez a alguien y recordarle: te estoy amando, te estoy esperando, te estoy extendiendo mi misericordia una vez más. Padre, oramos para que se rompa toda atadura de Satanás que impida que las almas vengan a usted. Padre, oramos para que usted toque los corazones, para que usted convenza las vidas y que la gloria sea suya. Amigo, ahí donde usted está, que el Señor ministra su corazón. Usted sabe que el Señor le ha hablado y usted siente compungimiento. Usted siente algo ahí en su alma. Ese es el Señor llamándole. Hoy le animo para que le diga: Señor, gracias, porque respiro, porque me estás extendiendo una oportunidad más, no porque la merezca, sino porque eres bueno. Hoy dígale: yo confieso que he pecado, que me he apartado de tus caminos, que he vivido como he querido, pero hoy con dolor en mi alma, dígale: me arrepiento de mi maldad y confieso con mi boca que Jesús es el Señor, que Jesús pagó el precio de mi maldad en esa cruz, pero que también Jesús
resucitó al tercer día. Y hoy está aquí para salvarme. Dígale, yo creo que estás aquí, mi Señor. Dígale, yo creo que me amas. Yo creo que vienes para salvar mi alma. Hoy confieso, dígale que eres mi Salvador, que tu sacrificio me da perdón de pecados y seguridad de salvación. Hoy dígale, yo confieso que eres mi Señor, que estaré dispuesto a hacer tu voluntad en medio de cualquier circunstancia. Padre, solo usted tiene potestad para salvar. Y hoy entregamos esas almas que han creído y confesado donde quiera que estén. Padre, afírmeles, sélleles con su Espíritu Santo, que se afirmen, que sean fuertes y que busquen su presencia en oración, que busquen su presencia en lectura de su palabra. Déles el querer como el hacer en sus corazones. Fortalézcales y que busquen, mi Señor, un lugar donde ser alimentados y donde ser instruidos y donde caminar a la par de otros que también creen en Cristo Jesús. Gracias le damos esta tarde, exaltamos su nombre, exaltamos su misericordia y agradecemos todas sus bondades. Hoy queremos orar por los que están enfermos. Ahí a la distancia donde usted ha estado escuchando. Hoy oramos para que el Señor llegue y le sane. La palabra dice que al que cree le seguirán señales. En el nombre de Cristo oraríamos, pondríamos las manos a los enfermos y sanarían. Hoy no les alcanzamos, pero Él sí. Y en el nombre poderoso de Jesús oramos para que toda enfermedad se sane para la gloria de su nombre. Padre, ahí donde está esa persona que está desfallecida en la fe, que no cree más, que está decepcionada, que está triste porque según ella tú le fallaste, pero tú no le fallaste, fue el hombre que le falló. Ahí, mi Señor, toca su alma y su cuerpo y sánale en el nombre de Jesús. Sánale para gloria tuya, papá, para alabanza de tu gran nombre, para que se diga que tú eres poderoso, bueno, real, digno de gloria. En el nombre de Jesús, usted que está enfermo, que el Señor hoy le sane y recuerde que le sanó Él, que la gloria es de Él, que a quien usted debe servir y amar es a Él. Bendito sea por los siglos de los siglos. Padre, ahí donde esté esa persona con espíritu de suicidio, Padre, hoy cancelamos todo demonio de suicidio que viene para querer atormentar y llevarse las almas a una eternidad sin esperanza. Y clamamos, mi Señor, su intervención divina para traer esperanza, para traer paz y para traer, mi Señor, el gozo de su salvación. Padre, rompa toda atadura del diablo, toda maldición generacional, toda maldición ancestral. En el nombre de Jesús hoy la reprendemos y proclamamos vida sobre esas personas. Padre, atamos todo espíritu de depresión, de suicidio, lo echamos fuera en el nombre de Jesús y clamamos la presencia de su Espíritu Santo, trayendo paz, trayendo gozo, trayendo esperanza, trayendo alegría para gloria y honra de su nombre. Aleluya. Gracias, mi Señor, por lo que usted está haciendo, por lo que usted seguirá haciendo. Toda la gloria y toda la honra es suya por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús, Señor nuestro, hemos orado. Amén, aleluya, gloria al Señor. Que el Señor les bendiga y no olviden que Cristo les espera. Gloria a nuestro Dios. Démosle un aplauso fuerte a nuestro Rey. Él ha sido en esta tarde quien ha obrado maravillosamente sanando cuerpos enfermos.
liberando vidas atadas de